Este es el informe de Benjamin Fulford del 24 de agosto de 2026. Así que sin más, comenzamos. Como era de esperar, los titulares de este verano no paran de llegar. Sin embargo, no cabe duda de que se precipitan hacia el abismo. Cada vez hay más indicios de que Estados Unidos se encamina hacia un colapso sistémico catastrófico. Los bonos del gobierno estadounidense cotizan a los tipos de interés más altos desde la quiebra de Lehman Brothers en 2018. Además, el ejército estadounidense está perdiendo la capacidad de reabastecer a sus tropas y mucho menos de reponer sus reservas agotadas. Más importante aún, la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos se está agotando y la economía real estadounidense está al borde del colapso. Esto ya se evidencia en el vertiginoso aumento del precio del diésel. Esto significa que la guerra secreta por el planeta Tierra, que lleva 2 décadas asolando el mundo, podría estar llegando a su fin. Por lo tanto, esta semana continuaremos el debate que iniciamos la semana pasada, ofreciendo a nuestros lectores la segunda parte de un análisis actualizado de esta guerra secreta. Esto nos preparará para lo que promete ser un otoño histórico. Se suponía que la presidencia de Obama del 20 de enero de 2009 al 20 de enero de 2016 representaría una tregua en la guerra secreta. Sin embargo, lo de Fukushima, el 11 de marzo de 2011, reavivó el conflicto. El gobierno japonés, aterrorizado por esto y las amenazas de volar el monte Fuji, reprimió una breve rebelión contra los malos. Entregó 7 billones de dólares en ganancias financieras japonesas desde la Segunda Guerra Mundial al ministro de Asuntos Exteriores israelí Benjamin Netanyahu, quien a su vez las transfirió al grupo suizo Octógono. También establecieron un régimen sometido en Japón, liderado por Shinzo Abe. Tras su elección, Abe fue convocado a Davos en enero de 2014 para pronunciar un discurso en el que comparó a China con Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. En otras palabras, todos se unirían contra China, que sería derrotada y dividida. Este discurso se convirtió en una declaración de guerra contra China por parte del moderno Imperio Romano, el G7, dominado por Estados Unidos. Ahora bien, en retrospectiva, sabemos que el trueno de Satán es nieto del pintor austriaco. Por lo tanto, forma parte de la facción nazi de George H.W. Bush dentro de los malos. Su facción llevó a Obama al poder porque era un nazi acérrimo. Más concretamente estaba asociado con la Iglesia de la Unificación, o Munis, que poseía un rancho en Paraguay cerca del rancho de los Bush. En otras palabras, formaban parte del grupo de japoneses que no se rindieron al final de la Segunda Guerra Mundial. Esto significaba que el plan que Bush padre le había presentado al presidente ruso Vladimir Putin durante un viaje de pesca a Maine en 2006 se estaba haciendo realidad. Según el MI6, durante ese viaje, Bush propuso que Estados Unidos y Rusia iniciaran una nueva guerra fría con el pretexto de aumentar el gasto y el poder militar. Durante esta guerra fría, Rusia fingiría ser aliada de China. La OTAN, Rusia, Japón y Corea del Sur atacarían simultáneamente a China. Una China derrotada se dividiría en 5 estados, de modo que ya no pudiera representar una amenaza para la hegemonía occidental. Jiang Zemin, entonces jefe de los servicios de inteligencia chinos, nos dijo que China estaba al tanto de un plan para dividir el país en 5 estados en guerra. Afirmó que China había construido bases submarinas para submarinos nucleares precisamente para impedir que este plan se llevara a cabo. También nos dijo, a través de un enviado personal que transmitió mensajes manuscritos, que China ya había utilizado esos dispositivos nucleares para destruir un ejército de tanques ruso enviado para invadir China a principios de la década de los 70. Dejó claro que China jamás permitiría ser conquistada. También sabemos que Bush padre tenía un hermano que vivía en Pekín y que proporcionó a los chinos la tecnología necesaria para garantizar el lanzamiento preciso de misiles nucleares. Además, sobornaron a muchos chinos con petróleo robado de Irak. Esa fue una de las razones por las que los chinos veían a Barack Obama como un nazi. Sociedades secretas asiáticas acordaron suministrar al gobierno de Obama 700 toneladas de oro. Este oro se utilizó como garantía en más de 1000 ocasiones, lo que permitió la emisión de bonos respaldados por oro por un valor de 23 billones de dólares.
Dichos bonos se utilizaron para financiar al gobierno estadounidense durante la administración Obama. Los malos también suministraron a China tecnología militar avanzada. Por ejemplo, Bush padre les proporcionó giroscopios que garantizaban una precisión excepcional en los misiles. Esto se hizo para asegurar que China fuera lo suficientemente fuerte para su estrategia militar de Gog contra Magog, cuyo objetivo es enviar al otro barrio al 90% de nosotros. Esto lo confirman los periódicos israelíes, que han apodado a la alianza sino-rusa Gog y al G7 Magog. Llevan años intentando provocar a estos grupos para que se enfrenten entre sí, más recientemente con la fallida guerra de Trump contra Irán. En cualquier caso, el liderazgo de Abe, Japón, inició un rearme enorme y secreto en preparación para un conflicto destinado a ir a por China. Abe también estableció una instalación de bichos camuflada como una escuela de veterinaria. Hoy sabemos que Bush padre fue destituido del poder y que su acuerdo con Rusia para destruirla fue roto por la facción de los Rockefeller dentro de los malos. Como explicó el presidente ruso Vladimir Putin a Tucker Carlson, el nuevo plan era destruir primero a Rusia y luego a China. Con este fin, en 2014 se orquestó un golpe en Ucrania con el objetivo de despoblar Rusia y dividir los estados restantes en numerosos estados más pequeños. Para ello, el gobierno nazi, instaurado por los malos, inició un rearme enorme del ejército y construyó decenas de laboratorios de bichos. El plan contemplaba que Hillary, otra pariente del pintor austriaco, asumiera la presidencia en 2016 para desplegar estos bichos a nivel mundial y debilitar a Rusia, China y el resto del mundo mediante un bicho destinado a reducir sus poblaciones. A esto le seguiría una invasión, primero por parte de Rusia y luego por parte de China. Los sucesos del 8 de noviembre de 2016 fueron un golpe gnóstico perpetrado por los alumbrados contra los malos. Ese día, durante una reunión de emergencia en una base noruega en la Antártida, se tomó la decisión de nombrar a Trump presidente de Estados Unidos, según dos personas presentes en la reunión. Así describió la situación una fuente que estuvo presente en una reunión secreta en la Antártida el 8 de noviembre, día de las elecciones estadounidenses. La estrategia electoral cambió por completo cuando John Kerry recibió la orden de ir a la Antártida. La élite, los alumbrados gnósticos que aún controlan el planeta, le ordenó que les dijera a Obama y Clinton que se apartaran y dejaran ganar a Trump. Según fuentes de la CIA y la IA, tras la orden de Kerry, las fuerzas especiales atacaron una base de los malos en Denver, frustrando con éxito los intentos de la camarilla de pegar un pucherazo en beneficio de su marioneta, Hillary. Sin embargo, los alumbrados gnósticos admitieron en aquel momento que desconocían si su audaz movimiento contra Trump tendría éxito. Sabían que los linajes reaccionarían con contundencia. En cualquier caso, tras la llegada de Trump al poder, se establecieron distinciones ideológicas en dos discursos, uno del presidente chino Xi Jinping en el foro de Davos del 17 de enero de 2017 y otro del presidente Trump, quien aceptó su candidatura. El discurso de Xi Jinping esencialmente reafirmó el status quo globalista, siempre y cuando el sistema de gobernanza económica global continúe reformándose para otorgar mayor influencia a los países en desarrollo. Xi también prometió que China contribuiría al desarrollo global de manera mutuamente beneficiosa y en armonía con la naturaleza. Naturalmente, China ha sido hasta ahora la principal beneficiaria del sistema actual, por lo que los globalistas de larga data pidieron protección para China tras la reacción negativa de Trump hacia ellos en Occidente. En su discurso, Trump lamentó cómo la clase media estadounidense había sido destruida y la industria estadounidense debilitada por los globalistas. Prometió reconstruir la industria y la infraestructura estadounidense. También insinuó que el complejo militar industrial planeaba compartir algunas de sus tecnologías secretas con el mundo, declarando: "Nos encontramos en los albores de un nuevo milenio, listos para desvelar los misterios del espacio, liberar a la Tierra de la furia de las enfermedades y aprovechar la energía, la industria y la tecnología del futuro". Sin embargo, Trump y sus partidarios militares, a quienes califican de buenos, subestimaron claramente el poder del linaje. La ocupación manchú de China sirve como buen ejemplo para compararla con el control de los malos de Occidente. En la China de Manchú, los chinos nativos que aprobaban el examen de la función pública
podían ascender en la jerarquía burocrática, pero todos los puestos de mayor responsabilidad estaban ocupados por los manchúes. Lo mismo ocurre en Occidente. Profesionales inteligentes y trabajadores pueden alcanzar puestos como el de subdirector, pero los primeros, segundos y a menudo terceros puestos en la mayoría de las grandes e influyentes organizaciones están ocupados por los malos o sus representantes. Los alumbrados gnósticos declararon entonces que los linajes preferirían morir antes que rendirse y que estaban planeando una última gran ofensiva para mantener el control. Así pues, la investidura de Trump supuso una importante ofensiva de los buenos contra los lazos de sangre, pero no fue una victoria definitiva. Al finalizar el primer mandato de Trump, Estados Unidos había gastado los últimos 23 billones de dólares asignados por la administración Obama y estaba al borde de la bancarrota. Por eso, al final de su mandato, Trump habló de conquistar Groenlandia e ir a por Venezuela. Sin embargo, antes de que terminara su primer mandato, Trump fue reemplazado por un nuevo avatar, controlado por miembros de los malos, la fraudulenta Comisión de Asuntos de Veteranos. Este Trump promovió el plan de los malos para mantenerse en el poder, cambiando el nombre del bicho y usándolos como pretexto para introducir pasaportes de elixires milagrosos y crear un gobierno mundial totalitario bajo el mando del señor Puertas y su organización nefasta. Además, renunció permitiendo que el trueno de Satán volviera al poder utilizando a un actor que interpretaba a Joe Comatoso como su representante. El plan de los bichos, de los malos, recaudó 10 billones de dólares mediante la venta de elixires milagrosos, pruebas del palito, fraudulentas, etc. Sin embargo, el plan de los miembros de la Knesset para establecer una dictadura global liderada por la organización nefasta fracasó cuando China y otros países descubrieron que las pruebas del palito eran más falsas que Pedro Sánchez. Por ello, las negociaciones con la organización nefasta en Suiza se truncaron. Los ingresos procedentes de la venta de elixires milagrosos y kits de pruebas del palito también se agotaron. La facción del complejo militar industrial estadounidense, en particular la asociada con la Fuerza Espacial, apoyó a Trump, quien fue elegido en 2016 y regresó al poder en 2024. Hasta junio de 2025, esta facción intentó desesperadamente evitar la bancarrota de Estados Unidos, recortando gastos innecesarios. Se trataba de un programa para mejorar la eficiencia del gobierno, liderado por Elon Musk, director de la organización masónica P2. Sin embargo, una vez que quedó claro que los recortes de costes por sí solos no eran suficientes para salvar a la corporación estadounidense de la bancarrota, Trump empezó a hablar de ir a por Canadá y convertirlo en el estado número 51. Trump también comenzó a destapar redes de chantaje pedo de la élite. Por eso todos hemos escuchado hablar de Epstein y su isla. Los nombres de todos los visitantes de esa isla se publicaron durante el segundo mandato de Trump. Esto es lo que dijo en aquel momento una fuente de la CIA y la IA con profundo conocimiento de la situación. Es hora de desenmascarar lo de las pizzas y las redes clandestinas globales pedos. Esta actividad ha estado operando en secreto en Estados Unidos desde finales de la década de los 50 y principios de los 60, dentro de la industria del entretenimiento, quizás incluso antes. La principal razón por la que Walt Disney construyó Disneylandia, terminada en 1955, fue para tener un lugar central donde sus amigos más cercanos pudieran recoger a sus hijos y divertirse. Frank Sinatra, Bob Hope, incluso el Shah de Irán visitaron su fantástico parque de diversiones para disfrutar de algo más que un simple paseo. Walt Disney era un pedo conocido dentro de su círculo íntimo de amigos. ¿Sabes cuántos pequeños desaparecen cada año en Disneyland, Disney World, Disneyland París y Tokio? Es parte de un cártel de esto. Ahora sabemos que 8 millones de pequeños se fuman cada año. Esto explica la gravedad del problema. También significa que hay muchas personas poderosas involucradas, razón por la cual ningún visitante de la isla del tío Epstein ha sido arrestado públicamente. Al parecer, nos enfrentamos a un sistema de sometimiento global que se remonta a miles de años. Si visitas la Basílica de San Pedro en Roma, construida por Constantino para su madre, verás muros adornados con
armas militares, el ojo que todo lo ve y 3 llaves. El simbolismo sugiere que para que un gobernante absoluto controle la sociedad, debe controlar la información, entonces los textos sagrados, ahora los medios de comunicación, el dinero y el ejército. En esa iglesia también puedes admirar la calavera con tibias cruzadas original, evidencia del antiguo servicio secreto creado para establecer y mantener este régimen asqueroso. Esta antigua facción satánica de los malos, reino de Michigan, destituyó al comandante de la Fuerza Espacial Trump de 1,90 metros de altura en junio de 2025 y lo reemplazó con un Trump de 1,73 metros de altura que inició un conflicto contra Irán. Este Trump ha abandonado cualquier intento de recortar el gasto y en cambio se ha embarcado en un programa enorme de acumulación de deuda. Como resultado, mientras que a Estados Unidos le tomó 200 años acumular $1 billón de deuda, ahora la acumula cada 3 meses. La deuda total asciende actualmente a $40 billones. Si se suman los fondos de pensiones no financiados y otros pasivos, según organizaciones como el Banco de la Reserva Federal de San Luis, la deuda total supera los $250 billones. El nuevo presidente Trump intentó nuevamente evitar la bancarrota de Estados Unidos yendo a Venezuela. Sin embargo, a pesar de que Venezuela posee los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo, su producción real representa apenas el 1% del mercado global. Las compañías petroleras se han negado a explotar estos yacimientos debido al exceso de oferta mundial de petróleo. Además, los países asiáticos se han negado a permitir que Estados Unidos utilice las reservas subterráneas de petróleo de Venezuela como garantía para nuevos préstamos. Por eso los malos usaron a sus estados sometidos, Israel y Estados Unidos, para ir a por Irán. La idea era evitar la bancarrota llevándose el petróleo y el oro de Irán. De no lograrlo, su plan era prevenir la bancarrota provocando la Tercera Guerra Mundial. El Trump, que vemos hoy también, ha comenzado a intentar desesperadamente tumbar toda la información publicada por la Fuerza Espacial Trump sobre la trama de Epstein. Como podemos observar, la guerra por el futuro del planeta Tierra continúa hoy. En esencia, se trata de una confrontación a 3 bandas, 2 potencias occidentales y el resto del mundo. Por el momento, el resto del mundo está claramente ganando. Esto se debe a que Occidente está paralizado por un conflicto civil no declarado entre los alumbrados gnósticos vinculados a las fuerzas cósmicas y los linajes satánicos gobernantes. Occidente debe comprender que cuanto más tiempo continúe enfrascado en luchas internas, más se rezagará del resto del mundo. Actualmente, se puede afirmar que el 90% de la población mundial forma parte de la alianza BRICS. Con el tiempo, la influencia de Occidente en la configuración del futuro del planeta disminuirá progresivamente. Ahora hablemos de la naturaleza más esotérica de este conflicto. Una fuente de un programa espacial secreto presente en una reunión en la Antártida en 2016 transmitió el siguiente mensaje. Las fuerzas oscuras en la Antártida son tan poderosas como las fuerzas de la luz. Este es el último bastión de los malhechores y sus secuaces. Una fuente que es pariente directo del famoso almirante de la Segunda Guerra Mundial también reveló algunos detalles dignos de la serie de Expediente X. A saber, los dos cronogramas están convergiendo y una vez que esta convergencia se complete, proporcionaremos toda la información. Un repaso a los acontecimientos noticiosos de las últimas 2 décadas revela una cronología y un plan para el desarrollo del planeta. Según el plan de los malos, un futuro en el que el 90% de la humanidad no está y los que quedan trabajan gratis para ellos, como si estuvieran en una granja, como se ha visto en Ucrania, donde los jóvenes son obligados a someterse a técnicas de reproducción asistida. La mayoría de los nacidos en estas instalaciones les hacen de todo. Las mujeres que logran salir de esto hasta la edad adulta son sometidas también. Los hombres, a su vez, son transformados en supersoldados sin voluntad propia para mantener el poder de la élite. Esta busca utilizar una combinación de ingeniería genética y síntesis de máquinas para convertirse en reyes dioses inmortales. También persiguen desesperadamente el desarrollo de robots con inteligencia artificial para someternos a todos y mantenerse en el poder. En este escenario, por lo tanto, los humanos, no de los malos, se convertirán en el equivalente a pollos en granjas industriales.
La facción occidental de los buenos, que luchan contra ellos, llegó a un acuerdo con sociedades secretas asiáticas para aumentar la cantidad y la diversidad de la vida, incluida la humana. Esto significaría que la humanidad dedicaría sus recursos a transformar la Tierra en un paraíso para todos los seres vivos. En este escenario, las personas obtendrán una inmortalidad casi total si así lo desean. También adquirirán la capacidad de modificar sus genes a voluntad. Además, la humanidad emprenderá proyectos colosales para recuperar desiertos y páramos árticos, colonizar el universo con formas de vida terrestres, etc. El objetivo final es transformar la Tierra en un paraíso. El grupo que impulsa este plan ostenta un poder enorme. Una fuente sumamente esotérica afirma que, a pesar de provocaciones como la de Fukushima, algunos sucesos orquestados con precisión, como la luna azul, que realmente fue azul, los grandes meteoritos que cayeron sobre Rusia, el rayo que impactó en el Vaticano y la Meca, los enjambres sísmicos en La Palma, etc., no fueron más que débiles advertencias. La fuente nos recordó amablemente que las fuerzas que buscan derrocar el dominio satánico de los házaros poseen un poder enorme. Los terremotos en la isla de Palma, en el Océano Atlántico, son pruebas de ello. Si los terremotos provocaran un deslizamiento de tierra en La Palma, un tsunami de 100 metros de altura azotaría la costa este de Estados Unidos y la costa sur de Europa. Estas mismas fuerzas han demostrado su capacidad para desviar objetos celestes hacia la Tierra, tal como se predijo en el caso del meteorito de Chelyabinsk en 2013. La NSA posee una grabación de la advertencia dada a los alumbrados gnósticos antes de ese suceso. Sin embargo, cabe entender que estas advertencias fueron una respuesta a la amenaza del movimiento calafista de usar sus dispositivos nucleares y sísmicos existentes. Precisamente por eso, el movimiento calafista se vio obligado a renunciar al uso de este tipo de dispositivos. Ahora ya sabes por qué Irán no ha sido atacado de esta manera. No obstante, el conflicto continúa con guerra económica, falsificaciones digitales, propaganda, etc. Lo que está en juego en este conflicto es de suma importancia, pues determinará el futuro de nuestra especie. Sin embargo, en última instancia, la alianza de los sombreros blancos inevitablemente prevalecerá. La razón es simple, están vinculados a la fuerza vital y a la creación original. Este otoño podría poner fin al dominio occidental de Kimberley. Estados Unidos e Israel han sido abandonados por sus antiguos aliados occidentales. El ejército estadounidense sufrió una derrota catastrófica en Irán. Ahora está sujeto a un régimen de sanciones internacionales que socava su control sobre el sector energético. Como resultado, Estados Unidos está agotando sus reservas estratégicas de petróleo. Los expertos predicen que podrían agotarse para este otoño. Al mismo tiempo, casi todos los países del mundo venden bonos del Tesoro estadounidense. Los intentos del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de obligar a todos los países a tomar partido con nosotros o contra nosotros en el conflicto contra Irán han demostrado claramente que el mundo está en contra de Bessent y sus amos, la familia Rockefeller. Aunque hemos exigido repetidamente el derrocamiento de los gobiernos satánicos de Estados Unidos e Israel este otoño, este año podría ser el año en que finalmente ocurra. Estados Unidos e Israel se han quedado sin fondos, armas y aliados. Si todo transcurre sin contratiempos, se producirá un cambio de régimen pacífico en los países aún controlados por los malos, como Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido. A esto le seguirá una nueva conferencia internacional basada en el modelo de Bretton Woods para reformar y restaurar el sistema internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial. La familia Dragón, una alianza de familias reales, está dispuesta a proporcionar fondos ilimitados para restaurar la economía y el ejército occidentales. También prometen un jubileo global para cancelar todas las deudas públicas y privadas. Esto incluirá la devolución de los fondos robados a los pueblos del mundo mediante fraude bancario. Solo queda eliminar a los delincuentes de los malos que se han apoderado de los gobiernos de Estados Unidos e Israel. Hagámoslo realidad de una vez por todas. Gente, aquí os dejo este vídeo para que sigáis informados y sobre todo suscribiros y darle a like, que es gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo.